At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Hoy hablemos de suicidio. Hoy, en Hablemos de Suicidio, Chisca Morel. Si hay algún mes en el que sea más significativo hablar del suicidio, ese es el mes de septiembre. Con motivo del 10 de septiembre, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, muchísimas entidades profesionales y asociaciones de personas afectadas se reúnen, organizan y participan en distintas actividades para intentar una mayor visibilización y sensibilización del problema de la conducta suicida y sus consecuencias. En este espacio vamos a hablar de una de las pérdidas más complejas que pueden transitar las personas, las pérdidas por suicidio de un ser querido, y del papel del asociacionismo, del movimiento asociativo y de las ayudas mutuas en la ayuda y en el acompañamiento en este proceso. Y es que del suicidio hablamos poco, muchas veces no todo lo bien que deberíamos, y lo que vamos a intentar en este espacio al menos es, en un breve espacio de tiempo, reflexionar acerca de las consecuencias de la conducta suicida e intentar averiguar hasta qué punto nosotros nos podemos convertir también en agentes de prevención. Empezaremos lanzando algunas preguntas al aire. Espero que se vayan resolviendo a medida que se avance en este espacio de breve reflexión. ¿Es el duelo un proceso que necesita intervención sanitaria especializada? ¿Están desapareciendo los espacios sociales que tradicionalmente se destinaban a compartir y expresar el dolor? Y si es así, cuando la pérdida es por suicidio, ¿hasta qué punto el estigma y el tabú social puede afectar a los dolientes? Bueno, tenemos unos cuantos minutos para abordar estos temas. Evidentemente los vamos a abordar un poquito desde lo superficial, pero también os vamos a recomendar algunas referencias por si os interesa profundizar en este tema. Antes de continuar, me presento, me llamo María Francisca Morell, soy psicóloga general sanitaria, estoy ejerciendo la psicología de la intervención social y participación comunitaria en Cruz Roja Islas Baleares, y también soy presidenta de la asociación AFASIP, que es la Asociación de Supervivientes en Duelo por Suicidio en Baleares. Creo que es importante explicar esto, ¿no? Soy superviviente de mi hermano Pep y indudablemente en todas mis intervenciones y en todas mis participaciones en distintos foros, esta parte de implicación personal pues queda bastante presente en estas reflexiones, ¿no? Porque precisamente cuestiono hasta qué punto tenemos que ir a una intervención profesional y hasta qué punto no. Pero bueno, vamos a intentar resolver esto a medida que avancemos. Creo que es importante empezar intentando explicar brevemente qué es un duelo y cuáles son las particularidades del duelo por suicidio, y después ya vamos a explicar el papel del movimiento asociativo, de los grupos de ayuda mutua, qué son los grupos de ayuda mutua. Es verdad que aquí en España se está empezando un poquito con estas prácticas, pero no están tan extendidas como puede ser, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Y qué es la intervención comunitaria y de qué manera sirve o se utiliza en la gestión del duelo por suicidio? Puede parecer que no tiene mucha relación, pero como veremos, pues sí que la tiene. Cada vez que perdemos algo o a alguien a la que sentíamos un vínculo emocional intenso, se inicia un proceso conocido como duelo.
es un proceso natural, es un proceso que experimentamos todas las personas continuamente. Continuamente nos relacionamos con cosas, nos relacionamos con personas, desarrollamos vínculos emocionales con estas cosas y con estas personas y las perdemos. Y cada vez que perdemos algo o alguien a lo que estábamos muy vinculados, a lo que estábamos muy acostumbrados, a lo que queríamos, empieza un proceso que se denomina duelo, que es gestionar esa pérdida y aprender a seguir viviendo sin esa cosa o sin esa persona. Evidentemente, la intensidad de la afectación van a depender de muchísimas variables, personales, socioculturales y contextuales. En el caso de la pérdida por suicidio, el vínculo con la persona, el tipo de vínculo, el tipo de relación, no solo a nivel familiar, sino el tipo de relación que había en el momento del suicidio, pues son variables que pueden afectar y que de hecho afectan a la elaboración del duelo y por eso lo complican tanto, ¿no? Lo hacen tan difícil de procesar. Es importante añadir que la sociedad actual, tal y como nos dice Tizón en su artículo La muerte en tanto que pérdida, publicado en 2007, se tiende a la distracción, evitación o negación de los espacios sociales de sufrimiento compartido. Y de hecho, esta negación de estos espacios ha provocado que el efecto protector de la comunidad se haya ido sustituyendo progresivamente por la intervención técnico-sanitaria y se han ido introduciendo distintos tratamientos y técnicas psicoterapéuticas y también tratamientos farmacológicos en la elaboración de estos procesos naturales. Y con esto quiero decir que, por supuesto, que los tratamientos psicoterapéuticos y farmacológicos tienen su espacio. En algunas ocasiones son necesarios. Cuando se prolonga el malestar mucho en el tiempo, cuando una persona no puede dormir bien durante mucho tiempo, es importante acudir al médico y entrar en un tratamiento farmacológico que nos permita descansar, por ejemplo, ¿no? Pero sí que es verdad que la falta de estos espacios de sufrimiento compartido ha hecho que se generalice la demanda de atención técnica especializada en procesos inicialmente naturales, como puede ser la pérdida de un ser querido por suicidio o por otro tipo de enfermedad o proceso natural. Estás escuchando Sonidos de Psicología, un podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Otro autor importantísimo en el estudio del duelo nos recuerda la importancia del apoyo social y la conciencia comunitaria. Es Robert Neimayer en su libro Aprender de la pérdida, que desde aquí os recomiendo si queréis ampliar vuestro conocimiento sobre el proceso del duelo. Y Neimayer también nos relaciona este apoyo social y conciencia comunitaria con el bienestar psicológico de las personas dolientes y la facilitación de la elaboración de un duelo saludable. Otro autor bastante conocido, Boris Cyrulnik, nos dice que la resiliencia no es un proceso individual, es una habilidad social y depende de nuestra capacidad de establecer vínculos sociales. Así que, como veis, la conciencia comunitaria y los vínculos sociales son un efecto protector que nos ayuda en este proceso, en esta reconstrucción vital que implica el duelo. Y cuando hablamos de duelo por suicidio, de hecho, como vamos a ver a continuación, resulta que este apoyo social y comunitario es mucho menor, ya que este fallecimiento está todavía rodeado de estigma, desconocimiento y tabú. La pérdida de un ser querido por suicidio, por su naturaleza traumática e inesperada, nos adentra en uno de los duelos más complejos. ¿Y por qué es así? Diría que tenemos que destacar dos aspectos. Uno de los aspectos que más influye a la hora de elaborar este duelo es el hecho de que la persona ha elegido morir. Y lo ha decidido de forma voluntaria. Esa decisión nos sitúa a los dolientes en la sensación de que podríamos haber hecho o dicho algo que pudiera incidir en la decisión. De ahí que muchas veces los dolientes nos hagamos preguntas como ¿y si le hubiera llamado? ¿Y si hubiera ido?
debería de haber visto las señales. En realidad todos estos pensamientos se pueden convertir en cíclicos y bastante intrusivos y van a generar el sentimiento de culpa que es tan intenso y tan difícil de desmontar en los supervivientes por suicidio. Un segundo aspecto clave en el estigma y en el tabú social en torno al suicidio se explica por el desconocimiento, el miedo y el silencio que se construye alrededor de este duelo, impidiendo que se exprese el dolor de forma abierta, de forma natural con el entorno por el que dirán o el que pensarán. En cualquier caso, estos dos aspectos pueden suponer una dificultad enorme para las dolientes, sin olvidar que después del suicidio de un ser querido pueden aparecer conductas de imitación. Por ello, en muchas ocasiones, pero no en todas, se hace necesaria la atención técnico-sanitaria para ayudar en la elaboración de esta pérdida. Y este aspecto me ha hecho reflexionar muchísimo en los últimos años, porque yo pienso y os lanzo también esta pregunta. Si el suicidio no fuera tabú, si los dolientes pudiéramos expresar abiertamente nuestro dolor, si no viviéramos con ese miedo a no ser entendidos, a no ser juzgados o rechazados, ¿volvería el papel protector de la comunidad? ¿Sería suficiente este papel protector en la expresión del dolor para elaborar estas pérdidas, gestionarlas y ayudar en la reconstrucción vital? Pues no podemos saberlo. No podemos saberlo porque el suicidio sigue siendo tabú, pero lo que sí sé es que no podemos abordar el duelo por suicidio exclusivamente con fármacos o con psicoterapia. No podemos quedarnos ahí. Para ir a la raíz hay que también recuperar esos espacios social comunitarios protectores que permiten llorar desde la más absoluta comprensión y aceptación, desde la perspectiva del que ya ha estado ahí y comprende tu mirada, desde la sensación de sentirse identificada con otra persona que me mira a los ojos y me transmite ese te entiendo auténtico. Y ahí es donde adquiere sentido el movimiento asociativo y los grupos de ayuda mutua. En las asociaciones de supervivientes se recuperan estos espacios sociales para compartir el dolor en forma de grupos de ayuda mutua. Pero no solo eso, muchas personas encontramos gran alivio, gratitud y bienestar en poder ayudar a otras personas que hayan pasado por lo mismo, en proyectar públicamente nuestra experiencia de dolor y resiliencia para intentar diluir ese tabú y hablar bien. Por eso, no se extrañe ver continuamente asociaciones de personas en duelo por suicidio, organizando carreras para la prevención del suicidio o interviniendo en medios de comunicación, participando en la elaboración de manuales o impartiendo cursos de formación, o grabando un podcast para un colegio de profesionales de la psicología, como es el caso. En el duelo por suicidio, la participación comunitaria es, tal y como nos decían Tizón y Niemeyer, un efecto protector, un factor protector que nos ayuda a transitar este duelo. Y como he comentado antes, los espacios de compartir el dolor se organizan en forma de grupos de ayuda mutua. Un grupo de ayuda mutua es un grupo de personas que directa y personalmente se han visto afectadas por un problema o condición específicos. Son las propias personas que controlan las actividades y las prioridades del grupo. Según la Organización Mundial de la Salud, estos grupos proporcionan sensación de comunidad, de apoyo, ambiente empático, sentimiento de pertenencia, ayuda a aprender nuevas formas de enfrentar situaciones problemáticas, aporta escenarios donde discutir temores y expresar libremente el dolor. No es un recurso terapéutico, pero tiene un buen componente terapéutico, porque recupera eso que la sociedad pretende olvidar, la expresión del dolor compartido. Y antes de terminar, pues una breve reflexión como psicóloga superviviente. Desde luego, como profesionales podemos acompañar en este proceso y tenemos el deber de seguir formándonos en conducta suicida para conocer más sobre el suicidio y sus consecuencias. No tengo ninguna duda, y en mi caso fue así, que ir a terapia puede ser una de las experiencias más enriquecedoras para poder reencontrarte contigo misma, con tus temores y tener la oportunidad de crecer a partir de esos temores con una guía profesional. Pero al mismo tiempo debemos apartarnos cuando no somos necesarios. Debemos reconocer estos espacios sociales y su importancia, sus dinámicas como complementarias a nuestra labor,
salir del asistencialismo y el paternalismo para dar la oportunidad a otras formas de sanar igualmente válidas, al menos en lo que se refiere al duelo por suicidio. Muchas gracias. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts.